investigación que toca ahora lleva como título Una prueba de sesgo de interpretación usando discriminaciones condicionales en pacientes diagnosticados de trastorno por consumo de sustancias. Y, bueno, la presentamos un conjunto de gente de la Universidad de Huelva que lleva un tiempo investigando en este tipo de cosas. Lo que voy a contar es un poco peligroso, porque viene de una tradición, para el sitio donde estamos, viene de una tradición, podríamos decir, casi psicodinámica, y lo hacen gente desde una perspectiva cognitiva. Así que no sé si tengo málaga para correr. Pero creo que merece la pena, que los analistas de conducta, cuando tengamos la oportunidad, pues podamos entrar en este tipo de cosas y veamos qué podemos aportar, ¿no? Y a mí se me han ocurrido algunas cosas que quería compartir con una audiencia como la de SABEC al respecto, porque, bueno, y todo lo que lleva aparejado el consumo excesivo de drogas. Es un tema de investigación en el que se está metiendo mucho dinero y mucho interés, pues por todos los problemas de todo tipo que representa, ¿no? Entonces, un objetivo que se lleva persiguiendo desde hace mucho tiempo es, dado que hay un montón de recaída en estos trastornos, es tratar de predecir distintos indicadores de éxito terapéutico y tratar de ver cómo se puede adelantar qué personas van a funcionar mejor o peor, o cómo va identificar de alguna manera si la gente va a tener mejores o peores resultados de tratamiento y todo lo que lleva alrededor, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo hay un interés por tareas de psicología básica en la investigación sobre el trastorno por uso de sustancias. Se están metiendo tareas que intentan evaluar el funcionamiento neurocognitivo, le llaman, ni me sale la palabra en este contexto, neurocognitivo, para intentar evaluar, pues, cómo funcionan las personas diagnosticadas con este trastorno, ¿no? Y así, por ejemplo, pues han utilizado pruebas como el STRUP, el DOT-PROB y el IAT, que son pruebas que desde esta literatura las consideran implícitas, en el sentido de que, bueno, en varios sentidos diferentes, que son a veces incompatibles entre sí, ¿no? Pues, por ejemplo, consideran que frente a un autoinforme de si alguien está consumiendo droga o no la está consumiendo, pues que una prueba en la que, como en el STRUP, ¿no? Se ve si al nombrar una palabra, el color de una palabra que está relacionada con la droga se tarda más, pues eso es una medida implícita de que la droga es un estímulo relevante para el sujeto, ¿no? Con DOT-PROB y con el IAT, pues son cuestiones un poco similares. No se trata de, digamos, preguntar por la puerta de atrás, preguntar sin que el sujeto sea consciente de que se le está preguntando, y se trata de tener una medida supuestamente no manipulable, porque, claro, cuando se le pregunta a gente diagnosticada o gente que está en tratamiento y que tiene que cumplir una serie de condiciones, si está tomando la droga o no, pues a lo mejor fiarse de su palabra no es lo más adecuado, ¿no? Y, bueno, pues se buscan este tipo de tareas. Habría mucho que decir sobre si son implícitas o no, o cómo categorizarlas, que eso es un tema aparte, ¿no? Pero lo cierto es que, la llamemos como la llamemos, este conjunto de tareas, que son muy diversas entre sí también, parece que sí, que muestran una cierta correlación con el uso de la sustancia, ¿no? Y que no son correlaciones muy fuertes, son, pues, alrededor de 0,30 en los metaanálisis, y que, bueno, pues han despertado ese interés por ver si estas tareas permiten ver procesos de, por ejemplo, sesgo atencional, que la gente que tiene experiencia con el uso de la droga, pues al tener la droga como un reforzador potente puede estar sesgado su atención, es decir, el control de estímulo muy establecido hacia los estímulos relacionados con la droga. Bien, dentro de este tipo de tareas hay algunas que
las que nos vamos a centrar, que son las tareas de asociación semántica, basadas en estímulos ambiguos. A diferencia de estas otras, aunque también entran en el paraguas de tareas implícitas, porque no preguntan específicamente a la persona si está consumiendo la droga o no, dentro de estas se consideran implícitas también, y lo que hacen es hacerlo a través de la asociación de palabras, tal cual la asociación de palabras, bueno, adaptado de la asociación de palabras que utilizaban los psicoanalistas al principio. Por ver un ejemplo de este tipo de tareas de asociación semántica, lo que se hace es, básicamente, preguntar algo así como responde con la primera palabra o frase corta que se te ocurra al presentarte las siguientes palabras de aquí, ¿no? Y se presentan una serie de estímulos, como por ejemplo rampa, coche, fuego, y un estímulo diana, que se supone que es un estímulo ambiguo, que puede ser interpretado, se presenta en un contexto neutro, pero puede ser interpretado de distintas maneras. Entonces, el sujeto, por poner un ejemplo quizá demasiado obvio, pero para que se entienda bien, ¿no? El sujeto puede dar una respuesta que luego se categorice como no relacionada con la droga, como por ejemplo, se ha pasado de la raya, puede ser la frase que diga ante ese estímulo. O, por poner, ya digo, un ejemplo espectacularmente obvio, me gustaría meterme una raya, ¿vale? Entonces eso se categorizaría, respuestas de ese tipo, se categorizarían como relacionadas con la droga, ¿vale? Bueno, hasta aquí es como sería la tarea, yo os digo, recuerda, lo primero que recuerda si habéis estudiado historia de la psicología es a la asociación de palabras tal como se usaba desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué ocurre con este tipo de tareas? Pues cuando se usan en el contexto, precisamente, de uso de drogas, resulta que este tipo de tareas son las que tienen más relación entre las que se consideran implícitas, resulta que son las que tienen más relación, no en estudios concretos, sino en metaanálisis. En un metaanálisis que se hizo de esto hace unos 10 años. Y resulta que son las que tienen más relación. Entonces, bueno, pues, en el grupo de investigación en el que he empezado a trabajar hace poco, pues resulta que han utilizado estas técnicas y vamos a ver si podemos utilizarlas y mejorar algunas de las limitaciones que tienen. En principio, parece que para ese objetivo de encontrar correlaciones y utilizarla como posible indicador diagnóstico y tal, parecen prometedoras en el sentido de que, bueno, dan tamaños del efecto mayores que otros indicadores, ¿no? Pero claro, también tienen algunas limitaciones que a lo mejor es posible tratar de superar, ¿no? Como por ejemplo, pues que hay un número limitado de palabras ambiguas relacionadas con el uso de la droga y que además seleccionan en algún contexto, que no se pueden medir tiempos de reacción, porque al ser respuestas generativas en las que el sujeto tiene que o verbalizar o bien escribir, no tiene sentido medir tiempos de reacción al escribir una frase entera o una sola palabra, en fin. Son además laboriosas y costosas de evaluar. Dos evaluadores externos tienen que ponerse de acuerdo en si el estímulo es o no, si la respuesta es o no consistente o relacionada con la droga o no. Y no hay estudios psicométricos, o hay pocos, más bien, solamente hay un par de ellos que yo sepa, sobre este tipo de tareas, ¿no? Entonces, bueno, en consecuencia son poco utilizadas en población, bueno, son poco utilizadas en general, y en población clínica hemos encontrado un estudio en la revisión de la literatura, con lo cual, bueno, pues el objetivo que nos planteamos aquí era desarrollar una tarea nueva que sea más fácil de pasar y que podamos estimar su fiabilidad, y aquí nos vamos a centrar en su validez convergente, es decir, relacionada con otras medidas de consumo o del desarrollo del tratamiento. ¿Qué era lo que proponíamos como posible mejora? Pues pasar ese formato, utilizando estímulos ambiguos, pasarlo a una discriminación condicional. Mantener más o menos la misma idea, pero pasarlo a
lo que nosotros llamaríamos una discriminación condicional, donde podamos medir con más precisión y manipular con más precisión y preparar con más facilidad los estímulos. Entonces, en primer lugar, presentaríamos estímulos ambiguos que ahora serían imágenes, con lo cual podríamos tener potencialmente un número ilimitado de estímulos que presentar. Limitar las respuestas a la elección en la pantalla del ordenador de dos alternativas. Una que a priori se hubiese clasificado como relacionada o no relacionada con la droga, de manera que además nos permitiese medir también tiempos de reacción, y que la clasificación se hace una sola vez. Se hace una sola vez y no cada vez que se hace el estudio. De la otra manera habría que clasificar las respuestas cada vez que se hace el estudio. De esta manera se puede quedar ya en un ordenador preparada, como dentro de una batería o lo que sea, ¿no? Esa es básicamente la idea de cómo queríamos cambiar esto. Por calmar un poco algunas posibles ansias conductistas, quiero recordar aquí también que Skinner en el 38, una cosa así, se dedicó precisamente a investigar sobre la respuesta a estímulos ambiguos, en este caso estímulos sonoros, con un aparato que llamaba el sumador verbal. Y bueno, pues hizo unos análisis cuantitativos y bastante detallados sobre cómo las personas respondían a sonidos inidentificables, ¿no?, dándoles contenido verbal a partir de estímulos ambiguos, y viendo también cómo lo que él decía básicamente era que si el estímulo era ambiguo, lo que ocurría era que la respuesta que nos daba el sujeto nos hablaba más de sus condiciones antecedentes y de las variables que le habían afectado en su historia de reforzamiento que del estímulo en sí. Y que, bueno, de esa manera, aunque ciertamente tampoco detalla mucho ni parámetros ni nada, pero sí señala que podría ser una posibilidad de investigación, ¿no? El estímulo al ser ambiguo nos dice sobre otras variables de control de la conducta, es decir, partiendo de la causación múltiple de la conducta verbal y tal, pues nos estaría diciendo que hay otras variables responsables de la respuesta que no son el estímulo, y esas son las que nos interesan. Cómo de importante es la droga como reforzador para ti, cómo puede influir la privación, por ejemplo, cosas que veremos un poquito más adelante. Bueno, ese sería el planteamiento general. La investigación, dentro de un proyecto más amplio, se llevó a cabo con 180 pacientes, un 90% de hombres, que es lo típico en estas poblaciones. El 36% de ellos, un tercio, eran pacientes ambulatorios, pero la gran mayoría estaban internos en comunidades terapéuticas. Todos estaban diagnosticados de trastorno por uso de sustancias y, bueno, pues se hizo en centros públicos de Huelva. La idea fundamental era esa, ver qué nos salía con esta nueva versión del aparato y si lo podemos utilizar para más adelante seguir investigando. Y bueno, pues básicamente aquí tenéis una primera diapositiva de qué es lo que veían los participantes. Se presentaba una diapositiva de ejemplo y con las instrucciones, pues se presentan en la pantalla unas imágenes con dos palabras, y debe elegir una de ellas lo más rápido posible. No se ponía límite tampoco de tiempo, que eso es una posible limitación probablemente. Los ensayos en los que los tipos de ensayos en los que estaba dividida la tarea seguían un poco el esquema de la teoría de detección de señales. Entonces hacíamos 25 ensayos que eran simplemente neutros, en el sentido de que poníamos estímulos no relacionados con la droga y una respuesta correcta y una incorrecta, simplemente para verificar pues, que el control de estímulo era semántico, es decir, que el contenido de la imagen era lo que controlaba la respuesta del sujeto. Después, otras imágenes en las que los observadores, en un piloto que ahora contaré, se habían puesto de acuerdo en el que había droga presente y entonces había una respuesta relacionada con la droga, que se asumía como correcta. Sensibilidad sería seleccionar droga cuando realmente está presente. Otro tipo de ensayos sería unos en los que los observadores habían decidido que no había droga, explícitamente, ¿vale? Aquí no hay droga que se pueda ver, pero sí había una respuesta relacionada con la droga y otra que no. Entonces, la respuesta correcta sería seleccionar
la palabra que no tiene que ver con la droga. Y por último, y esta era en principio, pensábamos la clave, unas imágenes que eran ambiguas, en el sentido de que lo mismo podíamos responder una cosa que la otra. ¿De acuerdo? Esto pasó por un proceso piloto para seleccionar las imágenes y tal, que ahora lo cuento muy brevemente. La imagen se programó en Unity para el ordenador para poder recoger los tiempos y demás, con imágenes sacadas de Internet, que se seleccionaron en un estudio piloto y como punto de partida pues había 25 estímulos de cada tipo. Como variables dependientes, lo que utilizamos fue los aciertos en las neutras, que sirvieron simplemente para seleccionar a aquellos participantes que habían prestado atención, o más bien para rechazar a los que no. Y después nos fijamos en la proporción de elecciones de palabras relacionadas con droga, en el resto de las categorías, y en los tiempos de reacción. Como parte del piloto, se pasó, cuando se llevaban unos 100 pacientes evaluados, se comparó también con qué sucedía con el control típico en este tipo de experimentos, de experimentos de estudio, que son los estudiantes de psicología. Y lo que ocurrió, fue que tanto en las palabras neutras, pues, si hay una imagen de un contrato, dices que es un contrato, como en las imágenes en las que explícitamente aparecía la droga, había un efecto techo muy claro. Lo que nos decía este efecto techo en control, por ejemplo, pues es que la relación semántica efectivamente era la que controlaba la respuesta del sujeto, ¿no? Encontramos, más o menos como esperábamos, que efectivamente cuando en las imágenes que habíamos clasificado como ambiguas, efectivamente las personas del grupo clínico en más ocasiones las consideraban como daban una respuesta relacionada con la droga que el grupo control, con una diferencia en porcentaje pues, bastante alta. Pero también nos encontramos que las personas del grupo clínico cometían muchas más falsas alarmas, es decir, no identificaban erróneamente droga cuando supuestamente no había en mayor medida que las personas del grupo control. En cuanto a los tiempos de reacción, en este piloto vimos que, como era de esperar, pues los estudiantes universitarios lo hacían más rápido y también encontramos que cuanto más ambiguo en nuestra clasificación era el estímulo, más tiempo tardaba el grupo, especialmente el grupo clínico, con unas diferencias de tiempo de reacción muy grandes. Bueno, esta diferencia, sobre todo en lo que pasó en especificidad y sesgo, es coherente con lo que después se encontró en las pruebas psicométricas y al final acabamos agrupando en una única categoría estos dos tipos de imágenes. Para ver las relaciones con el consumo y con otras variables de la adicción y del tratamiento, pues se pasaron distintas escalas típicas de este ámbito, como la SSD y estas que veis aquí reflejadas. Los índices de fiabilidad fueron aceptables, o en algunos casos muy buenos. Se reclutó a los pacientes en el centro, fue participación voluntaria con consentimiento informado, individual. Fue una prueba larga, porque se pasaba también con otras pruebas, y se hizo un seguimiento a los 3 meses. También se hizo un TR-test, que lo contaré. Y como eran parte de un estudio más amplio, ya os digo, y eran pacientes en muchos casos internados, se hizo también un control biológico de consumo de sustancias pues en saliva, en orina. Para el análisis, primero se eliminaron los participantes que tenían demasiados errores en las neutras, en los que no podíamos estar seguros que la relación semántica, digamos, era la que controlaba la respuesta. Se eliminaron también los participantes que tenían valores extremos en los tiempos de reacción, que respondían extremadamente rápido, pues, por ejemplo, antes de 100 milisegundos no te puedes haber fijado en la relación semántica, y los que respondían extraordinariamente lento, según criterios psicométricos. Al final nos quedamos con 141 participantes y para el TR-test solamente de 61.
Respecto a los estímulos, tras pasar algunas pruebas tras evaluar el coeficiente de discriminación, se seleccionaron aquellos que tenían unas propiedades psicométricas mínimas, de un valor de coeficiente de discriminación de 0,2 o mayor. Y de esa misma manera también los agrupamos en 3 categorías: neutros, explícitos, que incluirían los de sensibilidad, donde se seleccionaron solamente 10, y ambiguos, que incluirían especificidad y sesgo, y ahí tendríamos 30 imágenes, que serían el núcleo de la prueba. Bueno, con esto lo que vemos ya empezando por los resultados es que tenemos una muestra mayoritariamente de hombres de mediana edad, pero con bastante diferencia, muchos de ellos sin estudios, muchos de ellos en paro, muchos de ellos sin pareja, y que el perfil general es el de policonsumo. Es decir, que aunque su droga problema, como se califica en este tipo de investigaciones, sea una concreta, es una por la que están en el centro y tal, pero lo normal es encontrar un patrón de policonsumo, ¿no? Que a la vez se consuma cocaína y alcohol, o cocaína y cannabis, por ejemplo. Con lo cual, bueno, no lo he dicho antes, una batería de imágenes de distintas drogas, porque había ahí imágenes tanto de alcohol como de cannabis, como de heroína, etcétera, pues una muestra de distintas drogas tenía sentido para este tipo de población. En cuanto a los resultados, pues encontramos, en cuanto a los estímulos ambiguos, me voy a centrar en lo esencial nada más. En cuanto a los estímulos ambiguos, encontramos una consistencia interna alta, y más alta que en lo que se suele encontrar en este tipo de pruebas. Y una cosa que se suele hacer poco, porque es costoso con estas poblaciones, es la fiabilidad de R-test, y bueno, salió bastante aceptable. En cuanto a la validez de criterio, pues se encontró que efectivamente vemos algunas correlaciones significativas con variables relacionadas con el consumo y variables relacionadas con la marcha del tratamiento, como veremos más adelante. Por ejemplo, el craving, los cuestionarios que miden la necesidad, el impulso, el deseo de consumir, pues la gente que puntuaba más alto en esos cuestionarios de craving, de deseo de consumir, era más fácil que puntuase alto, es decir, que etiquetase más situaciones, más imágenes ambiguas como relacionadas con la droga que no relacionadas con la droga, tanto para cocaína como para alcohol. Con los síntomas de abstinencia lo encontramos para alcohol nada más. Más síntomas de abstinencia se relacionaban con identificar, etiquetar más situaciones, más imágenes ambiguas como relacionadas con la droga. Y también para alcohol con la severidad de la dependencia, que también se medía con algunos de esos instrumentos estándares que hemos comentado. Obviamente, con las imágenes explícitas no había relación, básicamente creo yo porque había un efecto techo de todas maneras, y con los tiempos de reacción aquí no encontramos nada. En cuanto a otros análisis exploratorios, encontramos un dato curioso pero consistente con la literatura. Bueno, se hicieron varios análisis exploratorios que no dieron ningún resultado significativo, y estos hay que cogerlos pues un poco con pinzas, ¿no? Porque son exploratorios y es difícil distinguirlos de un falso positivo, siendo sincero. Entonces, pero sí encontramos un resultado que parece coherente y tiene cierto sentido, ¿no? Aunque habría que replicarlo. Cuando las personas habían recaído en consumo de cocaína, aunque son pocas personas, pero sí es cierto que encontramos una disminución muy grande en la cantidad de veces que etiquetan las imágenes explícitas como relacionadas con la droga. De un 99%, un efecto techo, que es lo que se encuentra, las personas que han recaído no nombran la droga aunque la tengan delante. No hablar el mal, ¿de acuerdo? Y además responden muchísimo más rápido, pero con unos tamaños del efecto bastante grandes, de 1 segundo y pico a 400 milisegundos.
evitan la imagen explícita de la droga. Esto es algo que se ha ido encontrando en algunos otros estudios y que, bueno, dentro del mare magnum de efectos que se han probado aquí, que los únicos significativos que hayamos encontrado sean esos, pues tiene cierta coherencia, aunque, insisto, habría que mirarlo con más detalle. En conclusión, por cerrar, bueno, la parte positiva en cuanto a lo que es el desarrollo de la prueba, pues bueno, pues los resultados son positivos, son preliminares, eso sí, habría muchas más cosas que pulir. Se encuentra una fiabilidad aceptable para los estándares del campo y resultados concordantes con estudios parecidos, tanto en las diferencias entre pacientes diagnosticados y gente control, como en las correlaciones con variables relacionadas con la adicción y con el tratamiento, y también el patrón de evitación que hemos comentado anteriormente. Es más fácil de corregir que las tareas generativas previas y permite también medir los tiempos de reacción, aunque hasta ahora la verdad que tampoco nos ha servido para mucho, las cosas como son. Pero eso sí, permite comparar con otras tareas basadas también en la presentación de ensayos y la rapidez de respuesta, como Stroop y otro tipo de tareas parecidas, ¿no? En cuanto a limitaciones y futuras líneas, esta creo que es la parte que más puede dar juego ahora para nosotros. Pues bueno, primero, como limitación tenemos una baja proporción de mujeres, pero que es el reflejo de la cantidad de mujeres que acceden, y de hombres, de la proporción de hombres y mujeres que acceden a este tratamiento. La muestra para los estándares es grande, pero para la estadística, especialmente cuando se reduce en subgrupos, es limitada, aunque es adecuada para los análisis de fiabilidad y validez. Desde mi punto de vista, la limitación en la que más se puede aportar, en el caso del análisis de conducta, es que, bueno, pues aquí se nos presentan análisis de grupo y no se nos presenta análisis de procesos, ¿no? Entonces, bueno, aunque en el campo los estándares es dar la correlación con otros indicadores como medida de validez, pues yo creo que le hace falta una reflexión seria a la validez de constructo de que se está midiendo aquí. Es decir, le hace falta un análisis funcional a la tarea y ver de qué variables depende que aumente o disminuye la frecuencia de etiquetar como ambigua o como relacionada o no relacionada con la droga a un estímulo ambiguo, que bueno, lo que se resume un poco aquí, hace falta un estudio experimental. Se pueden hacer más cosas relacionadas con la prueba. En eso estamos ahora también, viendo diferencias pre- y post-tratamiento, relevancia clínica. Se pueden meter medidas adicionales de eye tracking, que también estamos en ello ahora. Pero yo creo que lo fundamental es hacer un estudio de parámetros. Es decir, hacer un estudio experimental, por ejemplo, con fumadores y ver, comprobación fácil de fácil acceso, y ver si realmente manipulando parámetros como la privación del tabaco podemos obtener experimentalmente mayores o menores sesgos hacia ver e interpretar distintas situaciones de la vida, de la tarea experimental, y extrapolando de la vida cotidiana, en la que, digamos, el adicto ve todo relacionado con la droga, aunque parezca que no. Esa sería un poco la idea fundamental, hacer un análisis experimental de cuáles son esas situaciones que pueden llegar a desencadenar, por ejemplo, un craving y una posible recaída a partir de analizarla con esta tarea y con otras, lógicamente. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias.